Yo hoy amanezco pensando en que no tenemos a las instituciones de nuestro lado. Que aunque las defendamos y que es bueno defenderlas, que son parte de todo el entramado de leyes que hay que defender, que hay que cuidar, que hay que proteger, eso no quiere decir que estén exentos de tomar decisiones que son contrarias a la autonomía y al contrapeso que deben hacer y al apego a las leyes que deben hacer. Ya está muy expuesto el tema, ya estamos en un país en decadencia, no los medios de comunicación en decadencia. El país, usted, están en decadencia. Necesitamos un líder que se preocupe por esos temas. Y que en verdad le entre todo por los cuernos y diga, esto es lo que está pasando. Vamos a crear una estrategia, igual soy muy idealista, pero yo sí creo que tenemos que tener un líder así. Pero no se marcha nada más por el respeto a las instituciones, sino por el hartazgo hacia el presidente. La gente cada vez más. Ahora yo fui a la marcha, tuve la oportunidad de asistir a esta última y me topé a una persona y me decía, es que ¿por qué están marchando? Y le explico. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Contagiar, explicar, porque la gente muchas veces no sabe el por qué se está dando esta situación. Hay que tener algo muy claro. El presidente de la República ha creado un ambiente en el que todos creen que pueden pasar por encima de la legalidad, que pueden pasar por encima de la voluntad de la gente, y por eso los tribunales están fallando de esa manera. Bienvenidos a Mesa para Cuatro. Aquí estamos sentadas en una época electoral ardiente, por más que no queramos tocar temas de política, porque muchas veces barajeamos temas no políticos, decimos no, nos tenemos que ir por acá. Entonces, bueno, vamos a abrir la conversación con Marea Rosa. ¿Ahora qué? Marea Rosa, porque vimos cómo la gente, los mexicanos, el domingo antepasado, se levantaron y fueron al Zócalo. Más de 700,000 personas estuvieron ahí, aunque otros datos dicen otra cosa, pero aquí la cosa es que el mexicano por fin despierta aquí la cosa es que se va a la calle sin ser acarreado por su propio pie y por su propio... Mucha de esta gente nunca había salido a la calle a lo mejor a manifestarse. Y entonces, no sé ustedes, pero a mí me recuerda un poco cómo empezó la Marea Naranja en Ucrania. La Marea Naranja en Ucrania, que luego se convirtió en Revolución Naranja, comenzó en 2004, justo en época electoral, cuando la gente estaba inconforme en cómo veía el gobierno corrupto y cómo iban ellos a cooptar las elecciones. Entonces, a partir de ahí, se crean estas manifestaciones diarias desde 2004 al 2005 para que no llegue al poder este personaje. En ese entonces era Víctor Yushchenko contra Víctor Yanukovych. Es que están idénticos los apellidos. Yushchenko y Yanukovych. Los dos con Y, los dos Víctor. Pero uno de ellos era opositor, ¿sí? Entonces, el otro era el corrupto. Entonces, no querían ellos querían la democracia. Y la gente se paró y se levantó. Y no nada más un día. Fueron todos los días del 2004 al 2005. Por eso después de ahí nace el Euromaidán, ya después en 2014, cuando este último se huye tras la puerta de atrás literal en un avión, porque la ciudadanía pudo más que la corrupción. Entonces, aquí yo sí pregunto, ¿esta es la primera Marea Rosa? Bueno, no es la primera, ya estaba lo del INE no se toca, pero ahí va. Yo siento que va incrementándose. ¿Qué va a pasar después? ¿O qué después de esta marcha? Porque yo sí veo que las marchas, por ejemplo, del 8M, etcétera, se dan y luego, ¿qué? O sea, sí, se levanta la voz, sí, pero ¿y luego qué? La cosa sigue, yo lo veo que la cosa sigue igual en México después de estas marchas. ¿Ustedes qué opinan? Ania, ¿tú qué opinas al respecto? Pues mira, primero decir que esta manifestación que hubo el pasado domingo fue principalmente, y ellos lo explicaron ahí muy bien, porque además
no solamente son organizaciones de la sociedad civil, sino muchos ciudadanos que libremente fueron a manifestarse. Y una de las principales peticiones o exigencias de esta manifestación fue justamente el tema de las reformas que envió el presidente de la República al Congreso de la Unión, que son reformas que cuando tú las ves, pues te das cuenta que se intenta quitarle poder a los organismos autónomos, a los organismos que hacen contrapeso a los poderes, se intenta tocar nuevamente al INE, al Poder Judicial, etc. Esa fue una. Y otra de las peticiones muy importantes, que a mí me parece muy importante, porque luego había gente que decía, uy, no, se va a acabar la democracia, pero hay gente manifestándose libremente, pues, o sea, como burlándose de que pues, la democracia no está en peligro. No, el problema es que hemos vivido el sexenio más violento en la historia de nuestro país y hoy existe la amenaza latente de que toda la jornada electoral va a ser muy violenta, porque el crimen organizado está metido hasta el último rincón de este país y hasta el último rincón de Palacio Nacional. No lo digo yo, lo dicen investigaciones incluso de otros países. Y entonces una de las peticiones era justamente, queremos elecciones en paz, queremos elecciones seguras y que se respete nuestro voto. Esa era una de las peticiones que estaba haciendo la gente que se manifestó el pasado domingo. ¿Por qué es tan importante? Y aquí te voy a contestar un poco yo no veo resultados. Yo lo viví en la pasada manifestación cuando se hizo esa manifestación porque el presidente quería reformar al INE. Yo lo viví en ese momento como diputada federal porque había persecución en contra de nosotros. Y ni siquiera, no solamente persecución del Estado, sino de propios ciudadanos, porque el presidente de la República se ha encargado de polarizar el país. Y entonces hay ciudadanos que creen que sí somos unos contra otros, que sí somos los buenos contra los malos, cuando en realidad todos somos mexicanos, pero yo ahí lo pude ver. Al presidente le dolió muchísimo que se cayera su intentona de reforma electoral y fue gracias a que la ciudadanía despertó, se organizó, salió a manifestarse y le dijo a todos, no queremos esa reforma, y fue así como muchos diputados que incluso podrían haberse ido hacia el otro lado porque los amenazaban, porque los perseguía el Estado, decidieron votar en contra de esta reforma y fue como logramos tirar esa reforma. Entonces, sí hay un resultado después de que la ciudadanía se manifiesta, se despierta, y creo que esta última manifestación, la Marea Rosa, pues debe tener un impacto importante. Yo hoy al presidente de la República lo veo muy diferente. Sí, lo veo, está preocupado. Lo veo preocupado, enojado, lo veo desesperado. Ya ni siquiera piensa lo que contesta. Claro, Antes parecía que no lo pensaba, pero todo estaba fríamente calculado, pero ahora ni siquiera piensa porque está muy enojado, porque sabe que la gente está muy al pendiente de que él no meta las manos en las elecciones, de que se respete la decisión de la gente y que obviamente se respete a los organismos autónomos, a los contrapesos, al INE, y yo creo que sí podemos ver un resultado distinto. Va a depender mucho de la voluntad, obviamente, también de todos los que están alrededor del presidente de la República para lograr que sean unas elecciones en paz y pues que no veamos toda la violencia que vivimos en el 2021. Claro, sí, yo no decía que no hay resultado, claro que hay un resultado, sino que el camino a seguir después, sí quisiera ver que se siga, que no nada más quede en la marcha, ¿no? Porque incluso ahí el narcopresidente, los bots famosos que tanto dice el presidente, que son bots y a lo mejor empezó así, pero la gente ya lo traspoló a la realidad. El narcopresidente se escuchó por todo el Zócalo. O sea, y eso yo creo que le dolió más que nada. Y mira, tú... Protestar es un derecho, es parte de la vida pública del país. Cuando una sociedad se queja es como sano, vaya, porque hay gente muy exigente respecto, ay, ¿por qué protestas? Si quieren que saquen un pergamino de razones y argumentos jurídicos. En realidad es un síntoma de que una sociedad está viva, de que se dan cuenta de lo que está pasando y de que duele, porque al final los dolores de México hoy están más allá de una pancarta. Hoy sí son una realidad, aunque el presidente quiera tapar el sol con un dedo, eso no se puede evitar.
Y entonces esta queja, lo que tiene que pasar, es lo que ha pasado en todo el mundo cada vez que una persona se atreve a decir lo que piensa y a manifestar con su cuerpo que algo está mal. Y no es otra cosa más que hacerlo crecer, porque si el contrapeso hoy no se va a dar, ni siquiera en forma institucional, y lo digo porque en mi juicio me di cuenta de algo, y lo voy a decir expresamente y públicamente. Dilo. El Tribunal Electoral, por ejemplo, hoy está tomado por los intereses del presidente. Y a mí eso me quedó tan clarito y con tanta evidencia que entonces yo se los paso al costo. Si no vamos a tener a las instituciones de nuestro lado porque estén amedrentados, porque estén coercionados, porque estén vendidos, sí tenemos a una sociedad que va a estar vigilante. Y entonces esto pasa como en la primavera árabe, o pasa como los ocupas en España, o pasa como las revueltas estudiantiles en Chile, que al final lo que hacen son muros de contención. De aquí estamos, hay que hacer crecer la marea, hay que estar vigilantes y por supuesto que esta exigencia, ¿en dónde tenemos que ver el resultado? En las votaciones. Sí. Porque tenemos que hacer que la gente salga a votar. Lo que hoy el presidente no quiere es que la gente salga a votar, porque sabe perfectamente que por más que en las mañaneras nos quiera convencer de que hay un mundo feliz, en realidad eso no existe, es una fantasía salida de su cabeza. Pero ahí va a estar el resultado, entonces hay que convocar a que la marea crezca, a que se salga a la calle, a que si se puede hacer protestas cada semana, lo hagamos cada semana, porque tenemos que llegar al día de la elección sin tanta violencia, sin personas que hoy estén, sobre todo las personas que nos dedicamos a hacer política. La semana pasada se baja, por ejemplo, Gabriela Sodi de su candidatura en Ciudad de México para ser diputada federal y habla de amenazas. Entonces, esa es la razón por la que se baja. Entonces, imagínense, todas las personas que hacemos política, que estamos en la oposición, hoy estamos a expensas de vivir violencia. Entonces, esta crítica a la situación, por lo tanto, lo que más podríamos hacer es subirle el volumen a la queja para llegar ese día de la elección sin tanta violencia, con elecciones libres y con una sociedad que además de sostener una pancarta y salir y ponerse algo rosa o lo que sea, pueda ir a votar. Bien importante lo que dices, que se traspole la urna, ¿no? O sea, eso es a lo que voy yo. Obviamente, mucho valor que la gente salga y diga y se exprese y lo que dices tú, pero que llegue a la urna y que se convierta en una acción, eso es lo que quise decir. O sea, que se convierta en una acción más allá de la manifestación, porque eso es lo que necesita México. La democracia de México pende de un hilo y estamos cooptados por las amedrentación, o sea, te amedrentan, te acusan, te acosan. Ahorita estábamos platicando fuera del aire, Ania y yo, y decíamos, ahí vienen calumnias por todos lados. O sea, van a empezar la guerra sucia, como dirían en Estados Unidos, dirty politics, y eso, pues ya sabemos que al presidente le encanta, ¿no? A ver. Claro. Yo creo que estamos viendo lo que se va a vivir anticipadamente en la jornada electoral. Esto es una simple muestra, como bien lo decía Ania. Esto es un grito a la democracia y me da mucho gusto ver que cada vez más gente se contagia. La ciudadanía vive, la ciudadanía está enojada y no solo se marcha. En estas 2 marchas que ya hemos tenido tan importantes, creo que cada vez se contagia más, pero no se marcha nada más por el respeto a las instituciones, sino por el hartazgo hacia el presidente. La gente cada vez más. Ahora, yo fui a la marcha, tuve la oportunidad de asistir a esta última y me topé a una persona y me decía, es que ¿por qué están marchando? Y le explico. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Contagiar, explicar, porque la gente muchas veces no sabe el por qué se está dando esta situación. Y esta gente que te preguntó, ¿estaba marchando o no? No estaba marchando, me la topé ahí en Morelos, yo iba pasando por ahí y me la topé. Ciudadanos. En fin, a lo que voy es que mucha gente todavía no está informada, que es lo que dices tú, cómo llegamos más allá de una simple marcha a las urnas. Esto es lo que tenemos que hacer, pero me da mucho gusto ver que cada vez más gente se une. Ahora, la importancia del INE es también frenar, que el presidente sabe que el INE es asegurar las alternancias. ¿Por qué está tan enojado él con el INE o con el Poder Judicial? Porque él quiere que el poder de él siga permaneciendo. Entonces, esto es un punto muy importante, el que la gente entienda la importancia del INE y por qué lo defendemos con tanto fervor y con tanto coraje por las alternancias que tiene que tener democráticamente este país, que esa es la razón fundamental. Ahora, hay analistas que comparan estas marchas con el movimiento del 68.
La ciudadanía está despertando, la ciudadanía está enojada, la ciudadanía está molesta y cada vez más lo vemos. Entonces hay que tomar en cuenta esto, como bien decías tú, que se compara con aquel movimiento naranja. Entonces hay que poner atención a esto, realmente es algo muy importante, me da mucho gusto ver las imágenes del Zócalo lleno, me ponen la piel chinita, de verdad. Invitar a la gente a ver el trasfondo de la importancia de la marea rosa y del por qué defendemos las instituciones tanto. Totalmente. Yo sí creo, por ejemplo, AMLO, que lo vimos antes de ser presidente. Bueno, es que ahorita el AMLO de ese entonces, como dicen, pues es que cambias. Pues yo creo que cambió demasiado. Sí. Porque yo sí lo veo ahorita y digo yo, ¿cómo él, o sea, tú proclamabas libertad de verdad? Andabas por la calle de verdad, pueblo bueno y sabio de verdad, o sea, movía masas. ¿Y cómo ya se le revirtió tanto todo? Porque es una copia de lo de antes, de lo que tanto critica. Entonces, ahí está, presidente, en el Zócalo le gritaban narcopresidente, no eran bots, era gente de carne y hueso, no como usted dice robots. A lo mejor empezó así. Le doy el beneficio de la duda, ahí está. Pero después sigue estando de trending topic el hashtag NarcoAMLO, ya va en el 4. O sea, sigue estando de trending topic. Y ya no por bots, por gente, es que ves los comentarios y dices tú, gente de carne y hueso, y luego te vas al perfil de cada uno y pues no son bots. O sea, se ve, ustedes que están también metidas en redes sociales, tú ves cuando es un bot y tú ves cuando no es un bot. Entonces, hay ciertos rasgos de bots que dices, ay, no, este es fake. Y acá, no, se ve que la gente de verdad, como dices tú, Perla, hay un hartazgo latente. Y eso es lo que más le duele al presidente. Claro. Porque le está lloviendo sobre mojado. ¿Cuándo habías visto una marcha? Desde hace cuántos años no habíamos visto una marcha así tan libre, democráticamente, ciudadana, 100%. El discurso de Lorenzo Córdoba tenía puntos muy importantes, creo, tocó puntos muy importantes, entonces me da gusto ver que está despertando la ciudadanía, creo que debemos unirnos cada vez más y pues... ¿A darle o qué más quieres decir? Sí, que crezca, ustedes salgan, agarren, hay fábrica de pancartas. Oye, pero además sí le dolió mucho al presidente, porque cualquier jefe de Estado de un país democrático que estuviese tranquilo y que entendiera cómo funciona la democracia, pues hubiera dicho, bueno, pues se manifestaron gracias a que hay libertad. Pero no, él se dedicó a denostar la marcha, a decir que eran sus adversarios, los conservadores, los fifís, los pagados por quién sabe quién. Cuando en realidad, pues es gente libre, o sea, todos lo vimos, había gente ahí que no están involucrados en política, que no necesitan que les paguen o los lleven en un camión para ir a una marcha, para llenar el Zócalo. Pero pues obviamente al presidente de la República esto le asusta porque a él no le gusta que nadie lo contradiga, no le gustan las opiniones contrarias y porque además está en un momento muy complicado de su gestión, porque se está saliendo a la luz pública todo lo que él hizo para llegar a ser presidente. Se ha expuesto el clan de los López Beltrán, se ha expuesto toda la corrupción que hay alrededor del presidente de la República, que pues obviamente él está enterado, ¿verdad? No creo que esté ciego, no creo que sus hijos hayan hecho todo lo que han hecho sin que él estuviera enterado. Entonces obviamente a él le duele mucho saber que todo se le está saliendo de control, pero que además hay una parte muy importante en la sociedad que no está de acuerdo con lo que él está haciendo. Entonces, pues qué bueno y que surja esto, qué bueno que surgió de esa manera y ojalá que continúe, como bien dicen ustedes, que continúe, porque pues tenemos que dar un cambio importante en nuestro país. Yo sí creo que es la marea rosa y el ocaso de Andrés Manuel López Obrador. Ustedes, con todo respeto, les da mucho por ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Ustedes se sienten bordados a mano. Ustedes pueden calumniar impunemente, como lo han hecho con nosotros.
y no los puede uno tocar, ni con el pétalo de una rosa. Pero el teléfono, Sí. el teléfono que dio a conocer es el teléfono personal. ¿Y qué pasa cuando esta periodista me está calumniando Pero hay y me una está ley que acusando? impide eso en este país. ¿Cómo no? Presidente. La ¿Cómo ley no? de protección. No, pero también la calumnia. Me está vinculando a mí, a mi familia, con el narcotráfico. Sin pruebas. Bueno, y por si fuera poco, otra vez AMLO, pero es que le está lloviendo sobre mojado. O sea, ya lo de ProPública, ya lo de los hijos, Latinos también sacando investigaciones. Por todos lados. Por todos lados, lo de Carmona, que también se sacó aquí. O sea, muchas cosas que están en el ambiente y ahora sale lo del New York Times. Que el New York Times, digo, es un periódico que en verdad, y aparte en Estados Unidos, es básico que cheques todas tus fuentes que antes de hablar. No es así como en México que a veces, ay, se me fue, no sé qué, que cualquier periódico pasquín, como dice López Obrador, pues sacan a lo mejor información que no. No, aquí checan y rechecan y el director dice, bueno, ahora sí. Entonces, a mí sí me llama la atención que después de que el New York Times saca este reportaje en donde dice que la campaña del 2018 de Andrés Manuel López Obrador fue financiada por el crimen organizado, que tienen fuentes, que se toparon cuando Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, puso un alto a la investigación. Entonces, aquí yo sí abro la conversación yo me pregunto, ¿por qué pararon la investigación? El gobierno de Estados Unidos. Ellos dicen, salen públicamente a decir que porque la prioridad ahorita es la migración, con AMLO, ¿qué tal? Como diciendo, no nos importa ahorita estar enemistados, o sea, no nos conviene con López Obrador. Pero entonces a mí sí me deja más confundido todo este rollo. Sí. ¿Por qué? Porque un periódico de esa envergadura, o sea, es un periódico importante a nivel internacional, que ya se haya atrevido a soltar esta información para mover las aguas, cuando sabe que Estados Unidos paró la investigación, ahí es una. O sea, ya lo soltó. ¡Qué bueno! Porque esa es la libertad de expresión. 2, que el presidente lo menosprecie como el de ProPública y que lo tache de calumnia, de lampa del periodismo, y aparte suelte el teléfono de la periodista en la mañanera y diga que es libertad soltar el teléfono de la periodista. No, señor presidente, eso no es libertad. Eso es chantaje, o sea, acoso, todo lo que... O sea, violación a los derechos humanos. Le está soltando lo personal, o sea, una cuestión personal. Entonces, bueno, aquí abro la conversación porque yo sí creo que esta es la punta del iceberg, junto con lo de ProPública, lo de los hijos, todo de lo que viene para López Obrador. Y que así está terminando su mandato, gracias a Estados Unidos, no gracias a México. Bueno, pues primero decir que es muy lamentable que todo lo que está pasando, bueno, lo habíamos dicho, siempre llevamos todo el sexenio diciéndolo, que el presidente de la República tiene pues un pacto, una alianza con el crimen organizado, y hoy una investigación o varias investigaciones del gobierno de Estados Unidos pues nos lo confirman. Pero no solo eso, nos lo confirma el hecho de que en todo el sexenio no ha existido una sola estrategia real y contundente en contra del crimen organizado. Nos lo demuestra el hecho de que vivimos el sexenio más violento, con más homicidios, con más desaparecidos en la historia reciente de nuestro país. Y nos lo confirma el hecho de que para el presidente resulta muy sencillo llegar y saludar a la mamá de un capo. Para el presidente resulta muy sencillo decir que los capos o que los criminales pues son personas que pues hay que decirle a sus abuelitas y a sus mamás que los eduquen bien y que los abracen para que no cometan. Cuando estamos viendo que el país está ensangrentado, el país está viviendo una crisis de violencia y de seguridad, y al presidente de la República no le importa. ¿Por qué? Porque tiene un pacto con el crimen organizado. Lo vivimos en las elecciones del 2021, las más violentas, y yo espero, de verdad espero que no se repita la historia ahora en el 2024. Y más allá de las investigaciones del gobierno de Estados Unidos, que debemos entender también que ellos
pues tienen sus timings muy Sí, bien su juego, pensados, ¿verdad? tienen su juego electoral, ellos también están en campaña, a ellos también les interesa tener pues como estira y afloja en la relación con México por el tema de la migración, por el tema del tratado comercial, etcétera. Entonces, pues ellos van a sacar las investigaciones a la luz pública cuando a ellos les convenga, pero lo que es un hecho es que las investigaciones existen. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, está vinculado con el crimen organizado, y no solo él, sino muchas personas que están a su alrededor. Y eso a mí me parece muy grave porque sometió a todo un país a las decisiones de los narcotraficantes, a las decisiones de los criminales, y pues hoy estamos viendo las consecuencias. Y por eso a él le resultaba tan sencillo no escuchar a la oposición, por eso a él le resulta tan sencillo atacar a los periodistas, atacar a los empresarios, atacar a las instituciones, porque se siente muy protegido por los criminales. Pero bueno, no necesariamente siempre va a ser así, y ojalá que no solo Estados Unidos, sino que aquí en México también se puedan iniciar las investigaciones que pertinentes, y pues a ver si no es el primer presidente de ese país en pisar la cárcel. Sí, totalmente, porque lo de García Luna, que muchas veces achaca, y que Calderón y García Luna, no sé qué, pues o sea, es igual lo que está pasando con él. Entonces, no enjuicien a unos y a los otros ¿no, Indira? El presidente está muy enojado. O sea, a mí eso es un síntoma que no me da confianza. Porque si realmente eso no fuera verdad, pues rinde cuentas y nos da información, claro, y nos da evidencias. Porque además es un mandatario. O sea, no es ni siquiera un funcionario público de bajo nivel. Es un mandatario, es un líder, es parte de toda esta burocracia y el entramado del Estado mexicano. Entonces, es muy sencillo. Te acusan de algo, pues tú das la cara y das evidencias. Y bueno, ya también el criterio público, es normal que un político esté bajo bajo ese escrutinio. Pero a mí lo que me llama la atención es, está muy enojado. O sea, tan enojado que es capaz de exhibir el teléfono, que es una violación también a la ley, porque nuestros datos deben de estar protegidos. Tan enojado está que habla de libertad y de dignidad como si fuera qué, o sea, como si fuera quién. Sí, exacto. Y tan enojado está que denosta a los medios de comunicación, que son prestigiosos, que tienen premios, que se han dedicado durante muchos años a hacer periodismo de investigación. Entonces, es una mala señal, porque quien se enoja pierde. Y hoy lo que el presidente ve que está perdiendo es esa legitimidad que lo sostiene, y que sostiene a Claudia Sheinbaum, por cierto, porque esa legitimidad no es solo para él, es para lo que viene. Entonces, en ese gran signo de interrogación, pues hoy lo que la gente debe de hacer es más bien exigirle cuentas a un empleado público. El empleado público es el presidente. No es tu compadre, no es tu amigo, no es tu vecino, no es un ciudadano normal, que no tenga una responsabilidad ante el Estado. Entonces, nos tiene que rendir cuentas, porque no es posible, de verdad, que esté tan interiorizado esta voz que dice que es un presidente que ha beneficiado a los cárteles, el crimen organizado y el narcotráfico. No, y él dice que va en decadencia, los medios de comunicación van en decadencia, va en decadencia él. Digo, saco a colación antes de ir contigo, Perla, la entrevista que dio hace poquito a una rusa en un medio español, de izquierdas, de Pablo Iglesias, de Podemos, de España. Ese no va en decadencia, porque fue una entrevista a modo. Claro. Si ustedes la ven, duró 2 horas, al igual que la de Putin, que duró 2 horas. De hecho, de eso va mi editorial. Pero bueno, el punto aquí es, tú ves las entrevistas súper a modo, y eso no va en decadencia. No se tocaron los temas espinosos, ni nada. Es más, traía lentes el presidente. Sonreía. O sea, me explico. Entonces, ahí también... Yo creo que ya le llegó la soga al cuello. La soga también. La soga al cuello, está dando patadas de ahogado, como decimos. Exacto. Cada mañanera, el hecho de presentar el teléfono de esta periodista nominal, Pulitzer, sí. Ella, de hecho sale un artículo del New York Times hablando de por sí los periodistas, cómo están siempre en México, que son casados, y luego todavía te atreves como presidente a poner el teléfono. Le pregunta a una reportera,
presidente, ¿y la ley de transparencia dónde queda? Y su respuesta es que él está sobre esa ley, que la autoridad moral de él está sobre esa ley. O sea, es un dios. ¿Cómo contestas eso? Esa respuesta te lo dice todo. Él siempre se justifica con que él tiene todo el poder y toda la libertad por el simple hecho de ser presidente. Entonces, ¿cómo puede ser un mandatario que diga esto? Lo vemos cada vez más desesperado, cada vez más enojado, como decía Ania, y nos hace un poquito de ruido el ver, qué bueno que el New York Times está sacando esto y qué bueno ver lo de ProPublica también. El tiempo, Estados Unidos inteligentemente sabe cuándo sacarlo. Creo que las candidatas, tanto Claudia como Xóchitl, tienen que tomar esto como estrategia. Xóchitl habrá sabido. O sea, yo me quedé pensando también pensé noche. eso. Dije, Xóchitl estuvo allá en la gira, una aliada perfecta para Estados Unidos. Eso. Y también me quedé pensando, dije, tal vez Xóchitl yo también creo que quizá Estados Unidos por lo mismo lo hace y surge esta invitación allá. Entonces, por eso lo digo, que las dos candidatas tienen que ser muy inteligentes. Una, Claudia, su discípula, para querer seguir con todo esto que él está haciendo y tomar, ¿cómo lo va a hacer? O sea, a ella le debe haber caído como balde de agua frío todas estas investigaciones y todos estos reportajes. ¿Cómo manejas eso? ¿Cómo defiendes lo indefendible? Pero a ver, una cosa ahí, me encantaría, que es lamentable también esa parte, que vivimos en dos Méxicos, ¿no? Sí, o sea, no estoy polarizando, simplemente el México que a lo mejor no lee. ¿Me explico? Claro. La información no llega. Totalmente. Lo estábamos platicando el otro día. Y que se queda lugares con el recónditos donde todavía usan. No hay luz, no nada. O sea, si me explico, ¿qué les va a importar? Que es la mayoría del país. Que es la mayoría del país, los que reciben las apoyo, dádivas del bienestar. Pero ¿sabes qué pasa, Marcela? Yo creo que sí les importa, porque esos lugares donde no, o esos espacios o esas ciudades donde la gente no necesariamente le interesa informarse de lo que está pasando con el presidente, mucho menos lo que pasa en Estados Unidos, pues sí les debe interesar y sí les duele y sí les interesa porque ellos están viviendo la violencia del crimen organizado. Ellos son víctimas de esta violencia que el presidente de la República no ha querido ver y no quiere atender porque son sus aliados. Y entonces, sí, qué bueno que existen los programas sociales, qué bueno que les lleguen, que lleguen hasta el último rincón de este país, pero sirve de muy poco si te desaparecen a un ser querido. Sirve de muy poco si no puedes salir tranquilamente a la calle, sirve de muy poco si no tienes acceso a lo básico y si no puedes vivir en paz. Si vives en esta violencia, si no sabes si a tu hijo adolescente lo va a agarrar el narco para hacerlo delincuente, o sea, si lo va a utilizar para pasar drogas, si lo va a volver un adicto. O sea, sirve de muy poco tener un presidente que se cree con una calidad moral de burlarse de los estudios, de las investigaciones, de lo que sea, de burlarse de nosotros, la oposición. Eso no sirve de nada si la gente se está muriendo porque los vuelven adictos o porque los asesinan o porque no tienen acceso a medicamentos. Totalmente. Y esta semana también hubo en Los Angeles Times, otro periódico, no tan renombrado como New York Times, pero igual, y a 8 columnas fue The Missing in Mexico, o sea, que los volvieron a desaparecer de las listas, o sea, sí. Entonces, pero eso fue 8 columnas de Los Angeles Times esta semana. Entonces, eso también dices tú, híjole, a ojos internacionales, aquí ya lo sabemos, obviamente lo refuerza Estados Unidos, nos viene a recordar todo eso, pero dices tú, que ya está tan expuesto el tema. Ya está muy expuesto el tema, ya estamos en un país en decadencia, no los medios de comunicación en decadencia. El país, usted, están en decadencia. Necesitamos un líder que se preocupe por esos temas. Y que en verdad le entre todo por los cuernos y diga, esto es lo que está pasando. Vamos a crear una estrategia, digo, igual soy muy idealista, pero yo sí creo que tenemos que tener un líder así y que podemos tener un líder así. Hay gente muy valiosa en la política mexicana que a lo mejor les ha costado estar subiendo y llegar y no sé qué, pero en algún día van a llegar ahí y ojalá haya un juicio para los que han obrado mal. Porque de verdad no creo que esto sea de la moralidad y todo lo que habla el presidente, pues no lo veo.
Yo no lo veo, no sé tú. No, pues los delitos, además del crimen organizado y el narcotráfico, ya no son exclusivos de traficar droga. O sea, estamos hablando de trata de personas, estamos hablando de trata de niños, estamos hablando de secuestros, estamos hablando de extorsiones. O sea, no, Lo de ya los no es. arzobispos. Sí, ya no es una cuestión. Está tan delicado el tema que lo de menos es la droga. O sea, en este momento ya rebasamos los límites de los químicos y todo eso para pasar a un negocio que está provocando con esta impunidad y complicidad una crisis humanitaria en México. Eso es lo delicado, que ya no es nada más un negocio de droga, que ya nos quedamos cortos, por ejemplo, para quienes apostamos por la legalización de las drogas, nos quedamos cortos con eso, porque el negocio ya trastocó esas barreras, porque la complicidad ahora sí que de este gobierno federal y la laxicidad, pues ha permitido que esto se desborde. Y entonces en esta crisis humanitaria, y qué bueno que hablas de los liderazgos, Marce, porque el presidente no está ejerciendo liderazgo. No. Está siendo cómplice de estas personas. Entonces, eso es lo grave. Y obviamente, pues hay que sensibilizarnos un poco más, porque a veces vamos por la vida pensando en el narco como si se saliera de Netflix, ¿no? O sea, nada más todo es exceso y todo es alcohol y todo es, vamos a ver cómo traficamos. Pero eso ya no es el narcotráfico en México, eso ya no es el crimen organizado en México. Y hoy hay personas que están lastimadas por esta situación. Y el presidente, en lugar de ver, atender, resolver, lo que hace es, en todo caso, replegarse, hacerse como que no existe y enojarse. Cuando estaba el ministro Saldívar de presidente de la Corte, había más recato. Todavía cuando había un asunto así, de este tipo, nosotros respetuosamente interveníamos. Se hablaba con él y él podía, respetuoso de las autonomías, de los jueces, pero pensando en el interés general, pensando en la justicia, hablaba con el juez y le decía, cuidado con esto. Bueno, y van a extrañar un poco el tema no político, pero porque ahorita está todo politizado y político, la politiquería, como lo quieran llamar. Aquí la cuestión es la burla del Senado y del Poder Judicial. Es de veras una burla, esto de la tómbola de Morena, en donde salió Jesús Ramírez Cuevas, las corcholatas, todas se pasaron de repente a ser candidatos. O sea, de veras que tú veías la lista, Marcelo Ebrard, Monreal, Citlali, Noroña, Adán Augusto, o sea, es una burla. Y aparte lo ensalzas con lo de Saldívar, que sale el presidente diciendo que, y diciendo abiertamente, ya es una desfachatez. Yo creo que está tan enojado que ya ni siquiera piensa en lo que va a decir. Entonces, a decir que Saldívar era el que detenía a los jueces cuando no gustaba algo, literalmente lo puso en un aprieto a Saldívar total. Entonces, estas burlas, ya no voy a hablar más porque estamos aquí sentadas con gente que está metida en el Senado, etcétera, y con un juicio. A ver, Indira, ¿tú qué opinas de la burla esta? Yo, fíjate, el mismo día que el presidente comenta esto de tirar línea a Arturo Saldívar, el que era el presidente de la Suprema Corte en algún momento, está mi juicio y tengo la sentencia. Y entonces recuérdales un poquito nada más de qué era tu juicio. Sí. Yo hice un juicio de protección a mis derechos político-electorales en el Tribunal Electoral, una vez que Movimiento Ciudadano violenta mis derechos de participar en la contienda interna a la presidencia de la República. Para ser candidata. Entonces no me dejan participar y obviamente esto me hace entrar en esta materia, pero lo curioso es que la sentencia resulta improcedente con un argumento absurdo, porque dicen que como yo me cambié a otro grupo parlamentario con otro color de partido, pues entonces ya no tenía nada que resolverse.
Entonces, que es nada que resolverse, reparación integral del daño, disculpa pública, reposición del proceso del movimiento ciudadano, etc. Este argumento que es ilógico, que es absurdo, que no tiene fundamento jurídico, pues entonces a mí me hace despertar desconfianza, porque lo que pienso es, además, hace una semana todavía tenía yo 2 votos a favor del tribunal y de la nada, por unanimidad, dicen, pues no hay procedencia de esta situación. O sea, se cambiaron. Entonces me batearon, como quien dice. Pero fíjense, el mismo día salen estas declaraciones. Entonces yo lo hilo, porque digo, bueno, si el presidente López Obrador es capaz de hacer una llamada para dar indicaciones al presidente de la Suprema Corte, pues ¿por qué no puede ser capaz de llamar a la presidenta del Tribunal Electoral? Y darle ahora sí que una línea para que entonces Movimiento Ciudadano pueda participar en la elección, porque seguimos insistiendo que aunque hoy representan 3%, ese 3% puede beneficiar a Morena si en algún momento lo necesita. Entonces, pues ahí tengo un signo de interrogación. Digo, estaría muy bueno que la presidenta magistrada, Mónica Soto, nos pudiera explicar exactamente, o al menos a mí, qué fue lo que pasó. Y ante esta duda, sí, el escenario es todavía más adverso, porque yo hoy amanezco pensando en que no tenemos a las instituciones de nuestro lado, que aunque las defendamos y que es bueno defenderlas, que son parte de todo el entramado de leyes que hay que defender, que hay que cuidar, que hay que proteger, eso no quiere decir que estén exentos de tomar decisiones que son contrarias a la autonomía y al contrapeso que deben hacer y al apego a las leyes que deben hacer. Entonces, ahora mismo, pues estamos hablando de un poder judicial que puede estar a merced de esa tirada de línea. Qué complicada situación. En época electoral. En época electoral, en donde se necesita, en donde tenemos... El contrapeso, se necesita el contrapeso. Claro. Entonces, pero tú lo hueles mucho, o sea... ¿Crees pues que ya se los estoy diciendo abiertamente. Ustedes saben que yo soy muy transparente. No, entonces, aquí es sin filtro. Entonces, no, y más porque hace una semana. Pues ya saben, oigan, yo no quiero salir como López Obrador, de que al diablo las instituciones y cerrar Reforma con mi pancarta, porque pues eso no, eso en estos tiempos yo pienso que al contrario, hay que utilizar las instituciones, hay que cuidar las leyes, hay que respetarlas, pero sí tengo ese signo de interrogación, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué tenía a mi favor mitad del tribunal y de repente no? ¿Y no te dan una explicación? O sea, ¿no te deben una explicación? No, porque es una sentencia, porque un tribunal no da explicaciones, porque es irreversible, porque así es la decisión, así y se toma y se acabó. Y no puedes impugnar. No, tengo que agotar otras instancias, tengo que irme al INE y después ver. Y bueno, yo soy muy sacada. Pues, creemos en el INE. Creemos en el INE, vaya, hay que confiar. Pero sí me nacen estas dudas, porque digo, bueno, pues qué curioso, si al presidente de la Suprema Corte le tiraba línea, pues ¿por qué no a la presidenta de un tribunal? Para que el Movimiento Ciudadano pueda dormir tranquilo y pueda presentar su 3% en esa que perdóname, pero en decadencia, más de decadencia, ¿verdad? Movimiento Ciudadano con esto de Sandra Cuevas. O sea, si el tribunal hubiese votado a favor de tus denuncias, se les cae el candidato. Jorge Álvarez Maínez no hubiese podido registrarse ayer ante el INE como candidato presidencial, entonces Movimiento Ciudadano estaría en desventaja en la contienda. Entonces, bueno, pues ahí está sí causa mucho ruido que lo hayan muchísimo ruido. Pero bueno, yo como digo, pues ahora sí que la pregunta es, ¿el Tribunal Electoral para quién trabaja y por qué cobra tan caro? Esa es la pregunta, ¿no? Totalmente. Esa es mi pregunta. Pero lejos de eso, sí ya llegamos o estamos traspasando esa frontera de la imaginación donde los poderes tienen autonomía, son separados, cada uno de nosotros, nosotras decidimos. Hay un respeto a esa división de poderes, pero hoy yo sí veo con un López Obrador que está enojado, que está bravo, que está cuidando, porque en una de esas Xóchitl Gálvez iba a ganar. Claro. Si las cosas siguen así, si esto sigue así, sí vamos a ganar. Y entonces, pues claro está que hoy López Obrador quiere las instituciones a su favor, por eso hace estas como advertencias públicas, ¿no? Miren, todo el poder que tengo, el sartén por la... yo aquí lo que diga mi dedito.
Y por otra parte, voy a poner a mis más leales. No son los más capaces, no son las bases de Morena, no es la gente que le ha echado todos los kilos también para sacar adelante su proyecto, no, son los más leales. Claro, pues lo estamos viendo, para ir contigo, Perla, Jaime Villamil todavía se queda en la radiodifusora manejando todo, sabiendo que hay actos de corrupción de por medio, que compró antenas que no se han puesto, que se las vacaciones de Yucatán, que si no sé qué, pues como tú dices, claro. O sea, son los más leales. Volviendo al tema de las instituciones, creo que más que nunca y con este claro y vivo ejemplo, tenemos que unirnos como ciudadanía y respetar y movernos toda la fuerza que tenemos para que esta división de poderes realmente se respete. Vemos a un presidente que está como un pulpo, con sus tentáculos por aquí y por allá, manipulando esta decisión que tomó el tribunal de Indira en ese caso. Vemos como si hubiera salido el juicio a su favor, lo que hubiera causado. Yo creo todavía en las instituciones, creo que las tenemos que rescatar con una buena candidata que realmente se aboque a ser el Ejecutivo y a trabajar en el Ejecutivo y dejar trabajar al Legislativo y al Judicial como debe de trabajar. Eso es lo que necesitamos ver como ciudadanía y es lo que tenemos que transmitirle a la gente. El por qué, la importancia de la marcha, el por qué. Es un claro ejemplo, un ejemplo tan sencillo y tan claro de el efecto que hubiera tenido si una sentencia hubiera salido a favor de ella. Entonces, y con respecto a los senadores pluris, pues para empezar la manera en que se sacaron, ¿verdad? O sea, ese circo y ese show, el querernos hacer ver las cosas que no son, el querer ver hacer esa tómbola y ves los candidatos que van saliendo y dices, bueno, tenemos personajes empezando por Adán Augusto, sí. Alejandro Esquer Verdugo, que sabemos que es la mano derecha de AMLO y que ha movido tantas cosas turbias que sabemos realmente a lo que va, entre muchos otros. Entonces, bueno, es un show, como dices tú, hay tanta gente políticamente tan hábil, tan sensible que pudiera hacer un cambio en todos los partidos y que nuevamente nos topamos con esto. Es el hartazgo de la política que vemos día a día, aquí más claro con Morena, el ver que sacan a los senadores plurinominales de esta manera. Oye, dije Jaime, es Genaro Villamil, ahorita dije Jaime, no, Genaro. O sea, aquí el punto es, vamos contigo, Ania, que todo lo que criticaba AMLO, lo está haciendo peor. Y a evidencia de todos. O sea, esa tómbola, se me figura la canción acá atrás de la tómbola. Sí, y sale Jesús Ramírez Cuevas y dice, no hay mano negra. Aquí, perdón. O sea, sí hay ¿cómo? mano negra. Jesús Ramírez Cuevas. O sea, el de las mentiras y los bots de la mañana. O sea, no. El que maneja o sea, no doy crédito. Yo no doy crédito a esta parte de Morena en donde nos quieren ver y ponen todavía el número 7 u 8, 7, ¿no? A celebrar. O sea, es un juego. Eso es el pobrecito. Así como castigado. Vámonos para el rincón. Y al hermano al presidente. Fíjate que es un buen síntoma que hayan hecho esto. Porque quiere decir que si ellos estuvieran tan seguros de que van a ganar la presidencia de la República en junio, ¿no estarían tan preocupados por darle fuero a Adán Augusto, totalmente, a Marcelo, muy buen punto, sí, al Ramírez Cuevas, o sea, a Fernández Noroña? Dios mío, qué bueno que ya se va al Senado, porque acá no lo aguantamos. No. O sea, al hermano del presidente. Al hermano que luego ya se desechó esa. O no se desechó. Alejandro Murat, al hijo del gobernador de Tamaulipas. O sea, ¿por qué le estás dando fuero a todos estos si estás tan seguro de que vas a ganar la presidencia de la República? Entonces, ese es un gran síntoma. Y el tema de las instituciones, hay que tener algo muy claro. El presidente de la República ha creado un ambiente en el que todos creen que pueden pasar por encima de la legalidad, que pueden pasar por encima de la voluntad de la gente, y por eso los tribunales están fallando de esa manera. Entonces, porque nunca había existido un presidente en la historia moderna de nuestro país que hiciera declaraciones con tal descaro, sin ningún pudor, que eso le da la pauta a todos los demás para que entonces digan, pues yo también puedo sacar esta sentencia así, pues yo también puedo hacer como que hago una tómbola y sacar a mis candidatos, pues yo también puedo regresar a la gente, a este Genaro Villamil, pues así nomás porque sí.
Pues porque el presidente ha generado este ambiente, porque es un autócrata, porque es una persona que se cree un rey, por eso vive en un palacio y se cree que las cosas en este país tienen que ser como a él se le dé la gana. Nada más que aquí se topa con pared, o la marea rosa, se topa con pared, con mujeres valientes, se topa con pared, que en el próximo junio pues vamos a dar el ejemplo y le vamos a dar la vuelta a esto. Pero eso es lo que ha generado el presidente. Entonces, qué bueno que se pusieron ahí en la tómbola, porque eso nos da a nosotros una buena señal de que vamos bien y de que sí podemos ver un resultado distinto. Hay que estar muy alertas, el resultado tiene que ser muy distinto, tiene que ser muy favorecedor hacia un proyecto distinto para que no vayan a querer ahí hacer chanchullo, porque como decía Indira, pues no sabemos muy bien qué está pasando con el Tribunal Electoral, que por cierto hay que ponerle ojo y hay muchas cosas que modificar en ese sentido, pero tiene que ser con alguien o con una estructura gubernamental que sí crea en las instituciones, que sí crea en la democracia, no un autócrata que piensa que por acá puede hablar de moralidad y de austeridad y por el otro lado sus hijos se están enriqueciendo, que por acá puede hablar de paz y de abrazos y por el otro lado pues nos está llevando pifas en el país con tanta violencia y con tanta inseguridad. Entonces, pues sí es una burla. Además, ¿qué van a hacer Adán Augusto y Marcelo Ebrard y todos ellos en el Senado? ¿Qué van a hacer? Pues ponerle el pie, si no gana su candidata, ponerle el pie a la otra. Regalar jirafas. Regalar jirafas y estancar más al país. Claro. Eso es lo que a mí me preocupa. Y a mí sí me preocupa que, aunque veamos por fuera las instituciones, que ojalá, como les decía, me considero idealista, pienso y creo que son los contrapesos, pero que por el fondo se empiezan a convertir en no contrapesos. Sí. Eso, para poder volver a edificar el contrapeso, nos tomaría años, y eso en una democracia, pues se va haciendo bolita, chiquita, o sea, entonces, AMLO al final se está saliendo con la suya, esa es mi pregunta, o sea, porque al diablo con las instituciones, aunque por fuera, pues sean las instituciones de contrapeso, pero en el fondo, a lo mejor están cooptadas, no estoy diciendo que estén cooptadas, tal vez, ahí cabe la duda en tu caso. Sí. Sí, porque eres una mujer muy echada para adelante, muy valiente, como dice Ania, digo, por eso estás aquí en esta mesa, pero no, de verdad, o sea, eres una mujer que no se da por vencida, que lucha por la democracia, por las futuras generaciones, pero te topas con el contrapeso, que no fue un contrapeso. Mira, pues yo como diría mi abuela tiene un dicho, dice, a veces por algo no quiero abrir la boca, porque hasta parece que les echo la sal. Entonces, fíjate lo que pasó con Movimiento Ciudadano. A mí me toca destapar la cloaca. Y a partir de ahí, miren, Movimiento Ciudadano... Pues lo de Patricia Mercado, yo también, ¿verdad? Y bueno, yo no quiero ser ave de mal agüero, pero sí les tengo que decir, porque a lo mejor mi caso sí sirve para desnudar esto. El Tribunal Electoral hoy está tomado por los intereses del presidente. Y es importante ponerlo, no para no creer en las instituciones, al contrario, para que si eso es lo que está pasando, más hagamos una apuesta de una persona que llegue a la presidencia de la República que sí respete la división de poderes y que no se entrometa en los asuntos que deben nada más estar sujetos a la ley y a la ley. Entonces, lo grave de esto es que si López Obrador pone a Claudia Sheinbaum, bueno, la hace ganar, porque ya la puso, pero la hace ganar. Lo que vamos a tener es el declive institucional del país. Y ahí sí, para que vean, van a pasar cosas muy graves, como ya lo vimos en Venezuela, como ya lo vimos en Cuba, como lo estamos viendo en Nicaragua. Este país va a ser insostenible para hacer la vida. Eso es lo grave. Por eso pues, la apuesta de riesgo a la que yo invito a la gente es que se sume a ser una voz opositora de que esto pueda suceder. Porque, le insisto, yo no quiero ser ave de mal agüero. No, pero tal parece que este caso ha dado para, miren, ahí está, y flota, porque se nota.
Entonces, pues sí seamos, ahora sí que seamos, por eso yo hace un rato que hablamos de la marea rosa, yo decía, súbanle al volumen, porque hasta eso es soft, es soft lo que todavía sus ojos alcanzan a ver. Los que estamos adentro vemos cosas todavía más graves y más pesadas. No, y a los que no les interesa la política, porque dicen que ya están hasta acá de hablar de política, porque ahorita todo es política, entonces, ay no, ya hay que cambiarle el tema, vamos a hablar de otra cosa. No, o sea, eso es bien grave, que también mucha gente es, ay no, yo no me meto porque no sé qué, yo mejor no voy y no digo, ay no, mejor yo no, mejor sí. Marce, hay un ejemplo muy, muy clarito de por qué sí tenemos que estar involucrados en política. ¿Cuánto tiempo duraron en llegar hoy en la mañana aquí a su casa? Aquí al estudio. Yo me tardé 45 minutos. La gente dura 2 horas, los que traen vehículo, en moverse. Sí. Y si traes camión, otras 2 horas esperando el camión. Como no nos involucramos en política y no nos dimos cuenta quién llegó al poder aquí en Nuevo León, llevan 2 años gobernando, ya casi 3, y no han sido capaces de hablar de una verdadera estrategia de movilidad, porque movilidad no es meter un chingo de camiones, perdón por la expresión, pero eso no es movilidad. Sí. Movilidad es que todos los que vivimos en esta ciudad podamos llegar bien y seguros y a tiempo, ya sea en nuestro automóvil o en camión o en metro. Y nadie tiene una estrategia de movilidad porque no les importa y porque dijimos, no nos vamos a meter en política, me cae bien, ahí métanlo. Entonces, ese es un clarísimo ejemplo. Ya me salí un poco del tema, pero es un claro ejemplo de por qué sí nos afecta a todos los que vivimos aquí. Totalmente.